radiación. Así que bueno, te agradecemos este dato tan triste y bueno, es necesario, Rolando. Pero ya estamos conectadas ahora con nuestro próximo entrevistado, justamente para hablar de esta próxima reunión que antes mencionaba Telma al principio del programa, esta cumbre que tendrá lugar en Alaska el viernes entre ni más ni menos que Putin y Trump. Nos referimos a Gabriel Merino, ya tuvimos el placer de tenerlo en nuestro programa. Él es sociólogo y es analista de política internacional. ¿Qué tal, Gabriel? Acá te saludamos, Atilio Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Ahí estás muteado, otro más. Ahí está, ahora sí. A ver. No, estaba bien yo. Entonces era un problema de nuestro, perdón. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Paula, Atilio, Telma? Bueno, un gustazo estar nuevamente con ustedes. Bueno, gracias por participar en Diálogo Internacional. Bueno, de entrada te pedimos ya, te haremos algunas preguntitas seguramente, pero queremos tu mirada, tu análisis sobre esta reunión que tendrá lugar este viernes en Alaska. Bueno, creo que era lo que se estaba preparando, ¿no? Creo que hay una Rusia que está triunfando en el campo de batalla y en parte en el escenario político internacional. Y una negociación que desde el primer día que asumió Trump está sobre la mesa, donde el propio Trump y varios de sus funcionarios, como Hegseth, que es el secretario de Defensa, como Marco Rubio, del Departamento de Estado, y otros, han puesto sobre la mesa que admiten en gran medida algunos de los objetivos centrales de Rusia en el conflicto, como la neutralidad de Ucrania, es decir, el no ingreso a la OTAN de Ucrania, la concesión de los territorios que ya de facto ocupa Rusia a partir de la intervención de 2022, pero de un conflicto, de una guerra en el Donbass, una guerra civil que viene desde 2014, pero bueno, eso estaría reconociéndose. Y hay que ver también en qué medida se va a negociar, creo yo, es uno de los puntos, que es otro de los objetivos de Rusia, que es la desmilitarización, o sea, cuánto queda el ejército ucraniano, y la desnazificación, o sea, qué implica eso en términos de cambio de régimen, y cómo se conformaría el próximo régimen político ucraniano. Creo que eso es parte, ¿no?, de lo que está sobre la mesa. El otro punto a resaltar, que no por casualidad Rusia, ni bien sale el acuerdo con Witkoff y la reunión con Donald Trump. Witkoff, recordemos, es el representante de Estados Unidos en Rusia, ¿no?, en las negociaciones, el enviado. Exacto, claro, es el hombre de confianza de Trump que está llevando adelante esas negociaciones. Y Rusia llama a China, India y también a Bielorrusia, Uzbekistán y Kazajistán. Se muestra ahí también un marco de alianzas y lo pone en su prensa. Claro, porque también tiene que ver con que este conflicto que es entre la OTAN y Rusia, y la OTAN y Rusia, por lo tanto, entre Estados Unidos y Rusia, también en términos más profundos muestra un conflicto entre el viejo polo de poder dominante y el imperialismo estadounidense versus los polos emergentes, y eso está sobre la mesa. Entonces eso también es un dato a tener en cuenta. Otro dato a tener en cuenta es que sea en Alaska, me parece que no es un lugar casual, tiene un fuerte peso simbólico, es el territorio que cedió y vendió Rusia en 1867 a los Estados Unidos, pero que también tiene una carga importante porque una de las cosas que creo que se va a discutir es el Ártico, donde hay una carrera importante, incluso para Donald Trump. La propuesta de anexión de Groenlandia tiene que ver con la discusión de su proyección de poder y su reforzar el tema de ser un país ártico, aunque ya lo es por Alaska, pero bueno, eso está ahí sobre la mesa, lo mismo que la anexión de Canadá. Esta idea de imperialismo territorialista de Trump creo que es muy fuerte, y bueno, el lugar tiene potencia en eso. Y yo creo que después, esto es una especulación, pero me parece que cuando Donald Trump dijo, en vez de 50 días, Putin tiene 10, 12 días en tono amenazante, creo que en realidad ya se veía que venían estas negociaciones por detrás y es para quedar como en una posición de fuerza. Yo lo hice. Yo le dije, le apuré la reunión y
Putin aceptó. Rusia y Putin deja jugarle ese juego a Trump, sabe que a Trump le conviene internamente, sobre todo comidilla interna, y creo que Rusia le deja ese papel, como también el pseudo árbitro que se pone, que es medio ridículo, porque Estados Unidos es una parte fundamental del conflicto. Si no hay conflicto sin Estados Unidos de uno de los dos lados, entonces, y medio que se pone en un lugar de pseudo árbitro Trump, bueno, Rusia, pero lo cierto es que las reuniones entre Estados Unidos y Rusia, y un Zelensky que queda completamente desdibujado una vez más, Yo te quería decir algo sobre eso, pero antes voy a hacer una alusión, porque hablaste de los 50 días, y habla Telma. ¿Cómo estás, Gaby? Perdón. Hola, Telma, querida amiga. Los 50 días daba el 3 de septiembre, que es el día en que se van a encontrar en China Putin con Xi Jinping, y van a celebrar, a celebrar y a destacar el fin de la Segunda Guerra Mundial en la zona oriental, o sea, el fin de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo sobre Japón. Ella va a ser importantísima porque por primera vez se celebra, porque siempre parece que la Segunda Guerra Mundial terminó cuando terminó en Europa, no cuando terminó realmente el 2 de septiembre del año 1945. Y entonces, cuando yo me enteré que Trump redujo los días y los acercó, pensé, claro, realmente era muy, muy impresionante que hubiera sido esas sanciones justamente en coincidencia con una fecha que va a ser muy importante. Pero quiero volver a lo último que dijiste, Gaby, y es que Zelensky está lejos. Justamente una de las cosas simbólicas que le veo yo a Alaska es que está muy lejos de Europa y muy cerca de la China, está en el Pacífico, da al Pacífico. Y Zelensky salió ya con los botines de punta a decir que desde ya que los territorios que eran el Donbass, etcétera, sigue siendo de Ucrania, que la reunión tenía que haber sido cerca de Ucrania y que etcétera, etcétera. O sea que la pregunta va a ser muy difícil, me parece, no sé tu opinión, que realmente se llegue a algún tipo de acuerdo, porque efectivamente algo pareciera que no se está pudiendo presionar lo suficiente sobre Zelensky y Europa. ¿Qué pensás? Bueno, hay que ver en qué carácter de qué dice esto Zelensky. Obviamente uno puede especular con varias cuestiones. Hay un apoyo de la élite europea, de los globalistas en Estados Unidos, de una parte de los neoconservadores, de forzar un poco más. Pero también ellos saben, y yo cito de hecho a The Economist, un artículo el año pasado en un escrito que hizo que dice entre signos de pregunta hacia una victoria de Rusia en Ucrania, que salió en abril, hizo un escrito y que la respuesta era sí, o sea, ese resultado estaba ya prácticamente consolidado. Y ahí en The Economist reconoce esta revista británica, globalista, muy influyente, muy rusófoba, ¿no? Y que siempre incentivó la guerra, reconoce que, dice explícitamente, los objetivos que nos hemos trazado son imposibles. Ucrania tiene que cambiar los objetivos, no se puede recuperar los territorios, no se puede mantener la cuestión de la OTAN. O sea, y ellos saben también que a medida que esta guerra de desgaste continúa, la posición de la OTAN y de Ucrania en particular es cada vez más débil. Sí, un ejemplo, Trump firmó un acuerdo de minerales con Zelensky, como una forma de pagar a Estados Unidos, ¿no?, que la guerra, así que es parte de quedarse con, ¿no?, un importante botín de guerra, que es ese acuerdo de minerales por parte de Estados Unidos. Ahora, uno de los elementos de ese acuerdo de minerales es un yacimiento de litio muy muy importante en Donetsk. Rusia lo hace unas semanas, lo ocupó ese yacimiento, por lo tanto de ese yacimiento salió del acuerdo de minerales. Y así va a seguir sucediendo, porque lo que pasa es que si la OTAN no puede poner, y no creo que pueda poner, porque además eso escalaría una guerra convencional y iría una guerra nuclear, 300.000 tropas en ese territorio, y llevar adelante un proceso de producción de armamento mucho más intenso, incluyendo capacidad de drones, otra cosa, pero algo hoy imposible para la OTAN, incluso porque lo ven como un escenario muy negativo, y por esto porque si la OTAN pone 300.000, 400.000 tropas en ese territorio, eso va inevitablemente a una guerra convencional,
y ahí se activa la doctrina nuclear de Rusia, porque eso significa una amenaza existencial para Rusia. Bueno, entonces si la OTAN no puede hacer eso, y tampoco puede nutrir de otra manera a las fuerzas ucranianas para refortalecerse, es evidente que esa guerra de desgaste va en detrimento de Ucrania. Entonces el tiempo corre en contra. Yo creo que Zelensky también dice esto porque es una forma de salvar su futuro. Creo que se está especulando muy fuertemente un próximo gobierno. Entonces él va a quedar como, bueno, yo no negocié, o yo dije que no voy a hacer territorios, o fortalezco la posición antes de las negociaciones. ¿Sí? Es más simbólica que real, ¿sí? Porque la realidad es lo que salga del acuerdo entre Trump y Putin. Europa no puede, o sea, lo que acuerden Trump y Putin no va a poder ser desafiado por Europa, me parece. No está en condiciones de hacer eso. Implicaría, aparte, meterse en un problema más agudo todavía para Europa, seguir embarrando su posición internacional, ya bastante desdibujada y maltrecha, ya simbólicamente muy dañada, pero también en términos prácticos muy dañada después del acuerdo desigual que hizo con Estados Unidos. Me hizo acordar los tratados desiguales que las propias potencias europeas imponían, ¿no?, a los territorios cuando los colonizaban o los debilitaban en el siglo XIX, ¿no? Estados Unidos pone 15% de arancel a Europa y Europa pone 0% de arancel a Estados Unidos. Entonces, bueno, volviendo al tema, creo que sí, Zelensky sale a decir, sale un poco a fortalecer su posición, porque si no queda completamente desdibujado, pero no le veo tanto margen de maniobra. Perfecto. Gaby, si puedo... Por favor, Atilio, adelante. Sí, gracias. Uno de los temas que me parece también debe ser muy, muy complicado para llegar a un acuerdo es la extensión de la frontera, el frente de guerra, ¿no es cierto?, que hay entre Ucrania y Rusia. Estaba buscando unos datos mientras te escuchaba, son 1974 kilómetros de frontera terrestre. O sea, ¿cómo vigilás eso? Porque alguien me dijo un día, hace poco yo planteé esto en un panelito que se organizó así por Zoom, y me decían, bueno, pero ya eso se resolvió en Corea. Las dos Coreas, claro, pero cuando vos mirás la frontera de la Corea del Norte y del Sur, son 250 kilómetros. Ahí, si tenés un cierto número de personal de vigilancia, bueno, pero vigilar 1974 kilómetros, digo, yo no sé cómo van a hacer, ni quién puede hacer eso, porque además la OTAN no podría estar a cargo de eso. Rusia no lo puede aceptar nunca, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones, de Tilio, clave, creo, de las negociaciones, y por qué no se terminan de destrabar, es porque Rusia no acepta tropas de la OTAN en el territorio que quede del lado ucraniano. Entonces ahí hay un tema. Creo que Rusia, por lo que surge, está buscando más o cascos azules de la ONU u otro tipo de presencia. Ya solo de frente militar incluso hay 1000 kilómetros, o sea, claro, lo cual es también por eso se hace muy complicado para Ucrania sostenerlo, que ya está recurriendo a reclutamientos forzosos, pero ya tiene cada vez más deserciones, tiene una buena parte de su población en edad de combate que emigró. Entonces ya el reclutamiento forzoso y las rondas están generando cada vez más malestar en la población. Defender después eso creo que va a ser, como vos bien decís, un tema clave. Hay varios puntos, ¿no?, ahí en esas posibles negociaciones. A ver, también cuál es el estatus de esos territorios. O sea, si son territorios que ya reconocería Estados Unidos, ¿no?, como parte de la Federación Rusa, o son territorios que quedan de alguna manera sin resolver su estatus legal y reconociendo meramente una ocupación de facto. Ahí también hay un punto álgido, porque también hay una cuestión. Rusia por eso no quiere el alto el fuego. ¿Qué venía presionando Trump y apretando para un alto el fuego? Intentó por todos los medios ir a un alto el fuego, porque también es un respiro para la OTAN, puede reabastecer las fuerzas ucranianas, producir armamento,
esas fuerzas ucranianas están muy desgastadas, ya se le está complicando la rotación, tiene problemas de personal, entonces eso sería como un tiempo para recomponer esas fuerzas. A Rusia justamente no le conviene, porque viene ganando la guerra, le conviene permanecer con la guerra de desgaste, y si no sería aflojar el pie al acelerador, que algo que le conviene a la OTAN, por supuesto, y a Kiev. Entonces, ¿qué le pones sobre la mesa Rusia? Bueno, hagamos un acuerdo de fondo. Ahora, ese acuerdo de fondo, además de lo que Ucrania no sea parte de la OTAN y eso se confirme, y que esos territorios serán reconocidos, bueno, queda todo esto en el limbo. ¿Qué tropas van a garantizar esa frontera? ¿Qué tipo de régimen se va a establecer en Ucrania? ¿Y cuál es el estatus legal ¿no? de esos territorios que de facto van a ser parte de la Federación Rusa? Estamos hablando, ¿no?, del Donetsk, Lugansk, pero también Gerson, Zaporilla y por supuesto Crimea, esos 5 oblasts o 5 provincias sería para nuestros términos. Y andaban en juego 2 más, yo estaba leyendo que forman parte del territorio de Lugansk y Donetsk. Estaban ocupando esta semana el territorio Rusia y también estaba en juego la posibilidad de extender el territorio, digamos, perteneciente a la Federación Rusa. De hecho, no, aunque no lo reconozcan. No me acuerdo el nombre de las... Paula, esas serían ciudades como Pokrovsk, sí, que son todavía... Por eso, bueno, ahí tenés que son de Donetsk, de la provincia de Donetsk, pero que todavía o aún no ha podido avanzar Rusia sobre eso, porque de estos territorios, de estas provincias, salvo Lugansk, Rusia no controla el 100%, pero controla gran parte. Donetsk es el núcleo de esta, claro, ya desde el 2014 es el núcleo de la guerra civil, porque es el núcleo del levantamiento contra de la región del Donbass, contra Kiev, claro, es el núcleo de esta guerra civil, y es la gran ciudad del este, donde está gran parte de la vieja industria siderometalúrgica que viene de la Unión Soviética. Bueno, es el valle del Don, ¿no? Por eso Donbass, el Don es un río ruso, pero el río Donetsk desemboca en el río Don, y ahí se forma un valle con mucha riqueza en minerales, hierro, también tierras negras. Bueno, ese es el núcleo, pero Rusia no controla todo. Entonces ahí también hay que ver qué pasa con esas ciudades como Prokopsk. Yo creo que Prokopsk también está por caer, o sea, ahí hay que ver, ya en los próximos días creo que va a haber desenlace. Kramatorsk, bueno, hay algunas ciudades que todavía no están bajo control ruso, y supongo que eso también se va a discutir. Bien, para ir terminando, porque ya se nos va el tiempo radial, Gabriel Merino, realmente es muy interesante tu análisis. Una reflexión, pero muy breve, te pedimos, con tu mirada geopolítica tan profunda que tenés, frente a la necesidad constante de reproducir la colocación del producto de la industria militar estadounidense, que permanentemente necesita tener guerras para, bueno, colocar esas mercancías desgraciadas. Si eventualmente se llegara a alguna negociación que conduzca a una, no sé, por lo menos al fin de esta fase de la guerra, ahí, ¿a dónde crees que podría mirar Estados Unidos para reavivar nuevo foco de guerra bélico? Y sin dudas al Pacífico, ¿no? Creo que la obsesión estadounidense está en el Pacífico. También quizás en Medio Oriente e Irán. Los neocons dentro del gobierno de Trump tienen una obsesión ahí por Medio Oriente, como estaba plasmado ya en el proyecto para el nuevo siglo americano. Esa yo lo llamo región central de Afroeurasia. Medio Oriente es muy eurocéntrico, es decir, Medio Oriente es una mirada desde Londres. Pero bueno, en esa región central de Afroeurasia hay una obsesión neocon, pero creo que sin dudas Trump va a apuntar a China, a Taiwán, a regiones fronterizas con China, van a buscar desestabilizar esa zona. Insisto, no creo que sea casualidad, igualmente estos gestos que vemos cada vez más fuertes de Rusia, China, India y los emergentes, que a pesar de sus diferencias en algunas cuestiones, se muestran en conjunto, muestran coordinación, muestran
explícitamente dicen, estamos juntos, vamos a cooperar, vamos a tener estrategias comunes, vamos a resistir las políticas de contención. Me parece que eso está bastante marcado. Cuando quiso apretar tanto a China como a la India para ir contra Rusia, Estados Unidos no pudo, no pudo incluso cuando quiso apretar a Arabia Saudita, no pudo, empujó aún más a Irán al acercamiento y a la asociación estratégica integral, tanto con China como a partir de este año con Rusia. Entonces, digo esto porque también el militarismo tiene su límite, justamente, y a veces es un boomerang. Hay algo que dice Jaishankar, que yo siempre recuerdo y cito porque me parece excelente, el canciller indio, y con esto voy cerrando la idea. El canciller indio dice: Estados Unidos luchó, hizo la guerra durante 20 años en Medio Oriente y perdió, y China no tiró un solo tiro y ganó. También ese es el tema, porque el tema es la política, ¿sí? ¿Qué pasa en el escenario político mundial? Y a veces esas estrategias de nueva guerra fría, o yo prefiero llamar esta guerra mundial híbrida y fragmentada, terminan siendo un boomerang, porque terminan potenciando, por ejemplo, la asociación de los emergentes en Eurasia y la profundización de un mundo multipolar. Así es. Bueno, con esta reflexión bien profunda, te agradecemos muchísimo, Gabriel Merino, la participación en Diálogo Internacional, y hasta la próxima. Bueno, mil gracias, Telma, Paula, Atilio. Gracias, Gabriel. Como siempre. Muchas gracias. Abrazo grande y bueno, quédense porque vamos a una tanda y volvemos con más Diálogo Internacional. Somos Radio AM 530.